Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. ¿Qué tal estáis? A ver quién viene hoy por aquí al club, a ver a quién veo, a Odio esta cosa, Alejandro ya te veo, EriosC14, Med Estudio, Atenea09, bienvenidos, bienvenidas todos, todas los que estáis entrando, Edgar Sandoval también veo, a Javier Velo, bueno, veo muchísima gente hoy. Lo primero, la primera comprobación, ¿me escucháis todos y todas bien? Porfa, please, si me hacéis ese check y me ponéis un dedito para arriba o lo que sea y me decís que se escucha bien, yo ya me quedo tranquila. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Estrenamos mes, último mes antes de las vacaciones del club. Vamos a tener 4 sesiones, todavía tenemos estas 4 sesiones por delante antes de nuestras vacaciones de agosto, pero bueno, vamos a disfrutarlas a tope. Veo a Ángela Juarraz también, veo a Juan Salgado. Muchas gracias, Ángela, por decirme que lo tenéis. Gracias, mi de estudio, pero qué majos sois, de verdad. Elisa Goras, todo el mundo por aquí diciéndome que está todo ok. Oye, nada, fenomenal. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis que hoy, por si acaso alguien no lo tenía en mente, hoy venimos a hablar de este libro, Escuelas Aguirre de Madrid, Neomudéjar Construcción y Oficio, con Alejandro del Real Mateos, que nada, va a estar ahora mismito, le mando la invitación, estoy esperando a que os terminéis de unir, que Instagram os avise a todos y a todas, bueno, que estéis ya por aquí pululando. Y nada, antes de empezar, sabéis que siempre lo hago, voy a dar las gracias a nuestra queridísima Inés Aquilué, que estuvo con nosotros el miércoles pasado con el libro Ciudad de Incertidumbre. Muchísimas gracias, Inés, desde aquí te mando un abrazo tremendo. Y nada, ya sabéis que todas las sesiones las dejamos colgadas en en nuestro canal de Instagram TV, ahí lo tenéis todo disponible para cuando queráis, como podáis. Ya sé que a veces a las 7 pues no os viene bien, pero bueno, dentro de eso están todas ahí para que podáis verlas cuando queráis en diferido, por así decirlo, ¿vale? Así que nada, bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Ya son y dos, vamos a... Mira, Alejandro, ya te empiezan a mandar saludos y corazoncitos, o sea que nada, va a salir la sesión fantásticamente bien. Vamos allá. Alejandro, te voy a mandar ya la invitación, vamos a empezar. Probar que todo salga bien, que que la conexión y la prueba que hicimos ahí el otro día. Hola Hola, Alejandro, ¿qué tal? muy bien, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, estás estupendamente y además súper bien iluminado, te veo, Sí, sí. vamos, esto, vamos, nivel superior, parece que tienes el aro este de los profesionales ahí. Sí, sí. Aquí me he venido a la oficina y la luz es buena. Bueno, está fenomenal. Mira, ya te saludan por ahí, Juglaresa te saluda Atenea19. Bueno, todo el mundo, ya sabéis que el chat se queda abierto toda la sesión. Podéis preguntar, saludar, comentar, mandarnos lo que queráis, que yo voy a estar atenta por si hay alguna pregunta, pues siempre trasladársela, en este caso a Alejandro. Bueno, Alejandro, venimos con un libro muy especial que además salió hace ya algunos meses, pero bueno, que Sí. por estas circunstancias que tenemos, pues no hemos podido presentar, pero es el momento. Escuelas Aguirre de Madrid, ahora vamos a hablar de él. Ahí está, claro que sí. Haciendo promoción, toda la sesión así. Hombre. Que... Bueno, pues si te parece, como hago con todos mis queridos invitados e invitadas, te voy a presentar por si acaso hay algún despistado. Yo sé que todo el mundo venís a verle a él, yo lo sé, pero aún así te presento súper brevemente y nos ponemos al lío para hablar del libro, ¿te parece? Muy bien. Genial. Bueno, pues hoy estamos con Alejandro del Real Mateos, que es arquitecto técnico por la Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid, máster en construcción y tecnología de edificios históricos, espero no haberlo dicho mal, Alejandro, por la No. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, por la ETSAM. Además, Alejandro ha colaborado en diferentes jornadas sobre patrimonio y restauración, como las de, por ejemplo, el Monasterio de Río Seco, que se organizó en la Universidad de Burgos, así como en otros cursos también sobre la reconstrucción, la recuperación
del monasterio, y actualmente toda esta actividad, digamos, investigadora, de restauración, todas estas cosas, también la compaginas con tu labor profesional en ABM Arquitectos, en el que en el que trabajas participando en la elaboración de proyectos, pues bien de rehabilitación o de obra nueva. O sea que nada, a tope con la obra y la práctica, que es de lo que venimos a hablar hoy. Historia, práctica, construcción, venimos a hablar de un montón de cosas. Y nada, bueno, antes de que se me olvide y que se nos olvide, que luego vamos corriendísimo, vamos a agradecerles desde aquí a Placo Saint-Gobain y a Casa Árabe de Madrid, que ambas instituciones nos han ayudado en la publicación de este libro, y no quiero que luego con las prisas siempre se nos olvida, y lo digo ahora ya, desde el inicio, y ya está, que no se nos olvide, aunque después lo repitamos o agradezcamos ya personalmente a otras personas. Alejandro, te dejo aquí con todo tu público que está aquí. Cuéntanos, ¿qué es este libro Escuelas Aguirre de Madrid, de Mudéjar, Construcción y Oficio? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues este libro es mi trabajo de fin de grado del máster que has hablado. Y bueno, también quiero dar las gracias a Javier Mostero por el prólogo que ha hecho, que es fantástico. Luego también a Casa Árabe y a Placo, que fundamentales también. Y por supuesto también a Julián y a David, que fueron mis tutores de trabajo de cine máster y que me forzaron mucho para que saliera algo bueno. Y por supuesto también a vosotros. Bueno, a nosotros... Sí, pues la verdad que nosotros estamos encantados, ya lo sabes que, bueno, desde que Julián nos habló de tu trabajo y lo vimos y lo pudimos ver, vimos que era de un altísimo nivel investigador y bueno, en todas sus características, pues eso, tanto de documentación, ¿no?, que ahora vamos a hablar, de todos estos tratados en la construcción del estilo Nemudéjar, hasta tu propio desarrollo, digamos, investigador constructivo, ¿no? O sea, que es fantástico. Ahora vamos a mostrar algunas imágenes que están aquí. No vamos a hacer mucho spoiler, porque lo que tenéis que hacer es comprar el libro. Pero al margen de eso, yo te voy a lanzar ahí la primera pregunta. ¿Por qué este tema? O sea, ¿por qué un tema así? Sí, ¿de dónde viene interesarte por las Escuelas Aguirre de Madrid, que son un edificio, cierto que es maravilloso, es precioso, pero ¿por qué de repente eliges este tema para tu fin de máster? Pues como todo, casi surge por casualidad. Porque yo este edificio lo conozco desde hace mucho, siempre me ha gustado, siempre que pasaba por allí me paraba a verlo y siempre encontraba alguna excusa, ¿no?, para pasar por allí. Y, o sea, hasta que tanto que me gustaba que engañé a unos amigos para apuntarnos a las clases de árabe que dan allí y así poder conocerlo por dentro. Y allí que estuvimos un año aprendiendo árabe con escasos resultados, pero... Bueno, pero alguno seguro que había. Sí. Ajá, sí. Entonces te interesaste por el edificio y digamos que te lo propusiste, ¿no? Como claro, trabajo. Bueno, esto fue lo de las clases estas de árabe, fue al principio de la carrera, que de construcción sabía entre cero y nada. Entonces, durante la carrera, pues cada vez me fui interesando más en la rehabilitación, en los edificios históricos, en cómo se hacían los edificios también, ¿no? Que es, en el fondo, el trabajo. Y como en la carrera no se da mucho de esto, desgraciadamente, pues yo quería seguir ampliando. Entonces me puse a buscar másteres y encontré justo el máster, el MUCTE, de construcción de edificios históricos. Y mirando, dio la casualidad que uno de los profesores era Julián, que había sido profesor mío en la carrera. Entonces le escribí y a partir de ahí me invitó a una de las clases del máster, fui a verlo y claro, llegué y lo que me encontré fue un taller a un montón de alumnos construyendo una bóveda tabicada en medio del patio de arquitectura. ¡Qué maravilla, por favor! Entonces, claro, eso ya me ¿Cómo enganchó. vas a decir que no a eso? ¿Cómo vas a decir que no a eso? ¡Qué fantástico! Y nada, acabé el TFG y automáticamente me apunté para
para el máster y la verdad es que fue increíble porque fuimos un grupito pequeño de 9 personas en el máster, entonces éramos como una familia. Claro. Todo, todo nos llevábamos muy bien además. Entonces eso, todos los trabajos, todas las maquetas porque es un máster muy práctico, en el que no Ujú. hay mucha teoría y hay mucha práctica. Entonces estuvimos tallando piedra en un taller de cantería, haciendo unas bóvedas góticas, haciendo bóvedas de tabicadas. O sea, increíble. Qué maravilla, qué envidia me estás dando ahora mismo. Me voy a tener que hacer yo también el máster. Sí, sí, sí. Y entonces eso, estaba un poco perdido porque no sabía qué hacer de trabajo de cine máster, pero un día volviendo del trabajo, paseando, pasé por delante de la casa árabe y se me iluminó la bombilla y pensé, oye, ¿por qué no hago un trabajo sobre este edificio que siempre me ha gustado? Y así investigo más sobre él. Y Y así, ahí hasta empezó, aquí. ¿no? Para que sepáis todos y todas aquellas que estáis ahora mismo en esa situación, ¿no? De en un máster Eso es. o bueno, en un doctorado, no, porque es otro tema, ¿no? Pero bueno, Sí. estar siempre abiertos a que os puedan pasar las cosas, ¿no? Y Porque, a bueno, cambiar, nunca se porque yo sabe. tenía otro trabajo, ya he dicho, y engañé a Julián para que fuera mi tutor, a David. No, Pero mira, al desde luego, final, qué paciencia tienen los tutores. eso es, sí. Bueno, y entonces al final, digamos que ya pues te propones este tema y Sí. por dónde empiezas a investigar, porque en realidad, claro, elegir un edificio tan característico como lo es Ujú. el de las Escuelas Aguirre de Madrid, pues claro, hay que saber muy bien, o digamos que dónde están esas fuentes de Sí, información, ¿no? De dónde sacar todo eso, ¿no? sí, pues, o sea, la verdad es que cuando empecé a investigar no sabía lo que me iba a encontrar, porque tampoco es un edificio es muy conocido, pero no hay mucha información sobre él. Ujú, Entonces fui al archivo de la villa, intenté encontrar todo lo que había sobre el edificio, sobre el arquitecto, sobre la época, y la verdad es que había poco. Había unos cuantos planos sueltos de algunas de las reformas que ha habido en el edificio y poco ujú, más. Y lo vale. mismo en el archivo histórico del COAM, que había bastante poco. Pero y Sí, eso en cuanto efectivamente. a la historia del edificio, ¿no? Porque sí que había Sí. muchos tratados sobre el Mudéjar y eso es, esos planos encontré. Voy a ir poniendo estos planos para que veáis cómo empieza una investigación y luego lo que acaba haciendo, digamos, el desarrollo, sobre todo de este trabajo de Alejandro, que tiene una planimetría que ahora ya vais a ver que es excelente, ¿no? Entonces, digamos que tú te encuentras con esto, ¿no, Claro, yo Alejandro? me encuentro con eso, que se parece entre cero y nada al edificio que hay ahora. Claro, porque Exacto, mira, es os el primer fijáis. proyecto y todos sabemos que del primer proyecto a luego el resultado siempre hay mucho cambio. Exacto. Efectivamente. Bueno, por cierto, que no hemos dicho el arquitecto Emilio Rodríguez Emilio Ayuso, que no Rodríguez lo hemos Ayuso, dicho eso es. pero nos hemos puesto a hablar del edificio y no hemos dicho quién es el arquitecto, ¿no? Entonces, encuentras estos planos, digamos, del primer proyecto y por dónde tiras. Pues la verdad es que viendo que no me sirven mucho, pues Ujú, decido levantarme la fachada yo, directamente, a lo loco. Me fui un día allí, hablé me puse en contacto con la gente de Casa Árabe, que de nuevo agradecerlos que fuesen tan amables y tan abiertos y que me abriesen el ujú, edificio de par en par. ujú. Y nada, me fui allí con un metro, un plano en blanco y ala, una mañana entera a dibujar. Y este es el Para que resultado. veáis, aquí está esa planimetría de la que habla Alejandro, está inserta, por supuesto, en el libro, la podéis encontrar, son todas las fachadas, ¿no? Digamos. Sí, Lo que pasa es que, Alejandro, antes de entrar a la planimetría, sí. la historia de este edificio, ¿no? Más o menos cuéntanos un poco la época en la que se hace bueno, bien ese primer proyecto o bien esa primera, digamos, construcción, porque luego ha Sí, ido sufriendo varios, o sea, ha ido evolucionando, ¿no? Un poco. sí, sí, ha tenido Entonces, muchos cambios, muchas transformaciones. entonces, ese contexto histórico que también cuentas un poco en el libro, resúmenos así un poquito Vale. eh, cómo,
o sea, ¿en qué contexto histórico arquitectónico se encontraba este edificio un poco? Sí, bueno, este edificio es de finales del siglo XX, del XIX, perdón. Del 19, sí, Del sí, sí. 19, sí. Entonces, es un contexto un poco peculiar y particular porque España se encuentra en un momento de decadencia con todas las guerras de las colonias, que en otros campos de los artes se traducen como en el romanticismo o en movimientos así muy un poco lúgubres. Y también a la vez por toda Europa hay un sentimiento nacionalista cada vez más fuerte. Entonces, la arquitectura de cada país tiende hacia su pasado, a intentar recuperar su pasado. Entonces empiezan a surgir movimientos revival que intentan copiar o mejorar la arquitectura de tiempos mejores, ¿no? Y aquí en España, pues, ¿qué nos diferencia del resto de Europa? La parte árabe que tenemos, ¿no? Entonces, los arquitectos de esta época, intentando hacer este movimiento nacionalista de reivindicar lo propio, la patria, pues toman el arte mudéjar, el arte árabe, como símbolo de lo español. Este es uno de los primeros ejemplos, entre los primeros ejemplos, que es el pabellón de la Expo de París. De la Expo de París, sí, del 1878. Eso es. Que aquí toman también en la Alhambra se están empezando a hacer descubrimientos, se está redescubriendo por toda Europa, todo el movimiento romántico también lo toma como referencia. Entonces, este es un poco el contexto de la época. También, como es un poco crisis en España, pues hay poco dinero, ¿no?, para construir. Entonces se empieza a usar el ladrillo, que es un material barato y muy fácil de usar. En Madrid se está... Ahí está. Aquí está. Ese. Madrid está sufriendo una transformación brutal porque está creciendo en población, entonces necesita ampliarse. Los ensanches de Madrid se están generando y la mayoría de edificios se van a construir con ladrillo. Porque eso es un material barato, rápido y esto sí, entonces, sí. claro, y permitía también, pues eso, ¿no? Entiendo, digo yo, con un presupuesto limitado, poder incluso hacer, también acudir a esa conjunción de reminiscencias también de la que estabas hablando Eso hace es. Sí, este porque material un poco... teniendo como referencia eso, el Mudéjar de Toledo, el primer edificio que se puede considerar un mudéjar es la Plaza de Toros que has enseñado antes, Sí, que es justo esta. esa es, que es la que estaba en lo que ahora es el Palacio de los Deportes de Madrid, en la calle O'Donnell, que se construye por lo mismo, porque la ciudad está creciendo, entonces la Plaza de Toros que había antes, que estaba al lado de la Puerta de Alcalá, pues hay que demolerla para que la ciudad pueda crecer. Entonces eso, le encargan el proyecto a Rodríguez Ayuso y a Lorenzo Álvarez Capra, y los dos crean esta Plaza de Toros, que es que tomando elementos árabes como el arco polilobulado, los arcos de herradura, el ladrillo. ¿Y por qué toman estos elementos? Pues por la creencia que hay de que el toro y el mundo del toro fue introducido por los árabes también. Entonces ahí crean ese vínculo. Todo lo hilan todo muy fino tal. O sea que digamos que esta es no sé si es la primera experiencia, corrígeme si me equivoco, también de Rodríguez Ayuso con esa... ¿Él ya había hecho otras aproximaciones antes de la Plaza de Toros o es la primera vez que es la primera. La primera y a lo grande, porque el edificio pequeño no era. No, por eso te digo que también alguien que se plantea ese proyecto, bueno, ellos dos, ¿no? Porque también lo hace con Álvarez Capra, pero te planteas ese proyecto también en un estilo tan concreto y tan histórico, ¿no? Historicista. Claro, hay que ser también muy riguroso dentro de ese estilo, ¿no? Sí, bueno, pero es un movimiento que, aunque quiere recrear el neomudéjar, también toma muchos elementos nuevos. Entonces, es como, aunque es un es un movimiento revival, se puede considerar casi un movimiento nuevo, de cero.
Ujú, ujú, que se ujú. basa un poco en otros, pero Sí, pero como que de sí, nueva aplicación, por así decirlo, ¿no? eso es. Ujú, Y ujú. bueno, a partir de la Plaza de Toros esta, el movimiento, o sea, el Neumudéjar triunfa con asociación a la Plaza de Toros, entonces por toda España podemos encontrar plazas de toros Neumudéjar, incluso en Latinoamérica también. Y solo hay que Ujú. ver el ejemplo de las ventas, que cuando hay que destruir la Plaza de Toros, por lo mismo, pues se queda pequeña, la ciudad crece, el progreso. La Plaza de Toros de las Ventas se hace con el mismo estilo, con Neumudéjar, Sí. imitando a la Ujú, plaza de Ayuso. ujú. Sí, es que es muy característico. Bueno, además, o sea, hemos enseñado la planimetría un poco de Alejandro en blanco y negro, pero bueno, que sepáis que todos los capítulos del libro tienen esa planimetría, digamos, despiezada, por así decirlo, en color, también para que veáis el detalle con el que él ha trabajado, ¿no? Entonces, digamos que es que me estaba acordando, justo la estaba viendo porque he abierto por esta página. Entonces, digamos, en este contexto histórico de recuperación de Nemudéjar, ¿cómo llega ese encargo de las escuelas Aguirre? De dónde sale este encargo? Bueno, pues esto nace de una fundación que construía escuelas para niños pobres sin recursos. Esta fundación era de Lucas Aguirre, que era un burgués de la época, procedente de Cuenca, que hizo dinero con diligencias de transporte entre Cuenca y Madrid. Que Ujú, en un momento determinado él se viene a Madrid, se integra en la vida social de la ciudad y conoce la realidad de que hay niños que no pueden ir al colegio. Entonces decide donar y crear una fundación con el Ayuntamiento de Madrid para dar una beca para niños sin recursos, para que puedan ir al ujú, colegio. Entonces deciden construir el colegio a la vez que construyen otros dos colegios más, uno en Cuenca y otro en Siones, en un pueblo de Burgos, que es el pueblo del padre de Lucas Aguirre. ujú, Entonces, eso, en el colegio de Siones no lo construye Emilio Rodríguez Ayuso, pero los de Cuenca y Madrid sí que los construye él. El ujú, de, el de Cuenca lo construye en un estilo neoegipcio, neoclásico, un poco experimentando también, que es otra de las etapas de Rodríguez Ayuso, pero aquí el de Madrid, como todos conocemos ya, es Es Neumudéjar. Nemudéjar. Eso Aquí lo voy es. a volver a poner porque es que lo voy a volver a poner aquí. Luego me acercaré más, para que veáis el detalle, pero bueno. En fin, entonces llega a sus manos este proyecto. ¿De qué año estamos hablando ahora mismo, Alejandro? Que Pues ahora mismo no tengo las fechas. el primer proyecto, que es el que hemos visto Ujú. antes, que no se parece en nada, es de No. 1881, Ujú, que es una planta en cruz, con dos alas, una para niños y otra para niñas, como podemos ver ahí, ujú, y con un patio ujú, central, que esto, como veremos luego en el proyecto definitivo, mantiene las dos alas, pero no el resto del edificio se reconfigura. ujú, ujú, El segundo proyecto, ya el que se construye, es de 3 años después, de 1884, ujú, y consta de dos alas también, como hemos dicho, dos entradas, una entrada central, ujú, donde está la escalera que sube a la primera planta, que era de dormitorios para los niños, y en la parte de ujú, detrás había dos patios separados, uno para niños y otro para niñas. ujú, Este proyecto, pues la construcción es del 84 al 86 y en esos años pues se construye entero. ujú, Luego, en el año 87 se realiza el cerramiento de Forja, que es una obra maravillosa también, porque Rodríguez Ayuso es un gran especialista en realizar obras de forja también, que suya es, si tenéis alguna vez la posibilidad de ir al Senado, la biblioteca del Senado es de Rodríguez Ayuso y es una pasada. Ir a Es verla, impresionante. efectivamente. A ver, Eso bueno, es que es. ahí no sé si se ve muy bien porque es que da justo la sombra donde está la Sí, parte más oscura, da la sombra de la foto, pero bueno, pero bueno, a hay ver un si, detalle de la forja, de un plano de la sí, forja. sí, a ver si. A ver dónde estaba. O a lo mejor no lo metimos.
Sí, sí, aquí, sí, está aquí, Ahí, está ahí. aquí. Sí. Esa es. Lo tenía yo localizado. Aquí Ahí está el está. plano de la forja. Eso es. Que hace unos dibujos que no es neomudéjar, pero Ujú, tiene ciertos aires de, puede ser neoegipcio, un poco de Art Nouveau, que también estaba en la época ujú, por ahí, ujú. y es una pasada. La verdad es que sí, o sea, sí, no habéis ido a Escuelas Aguirre todavía, a Casa Árabe en este caso, porque ahora es la sede de Casa Árabe, tenéis que ir definitivamente a verlo, ya sea bien por las exposiciones que se hacen allí o por simplemente por el mero disfrute del Eso edificio y es. hasta de la relación del edificio con el entorno, porque es que es una calle además hiper compleja que va a dar a la Sí, Puerta de Alcalá, es una calle muy complicada. Y yo creo que merece la pena verlo. Es un ejercicio realmente de proyectos muy interesante, muy interesante. sí. Claro, perdona Alejandro que te he cortado, pero Nada, yo me he nada, venido arriba. tranquila. El edificio Bueno, lo merece. entonces, nada, digamos que entonces se hace el que se construye finalmente, ¿no? Ujú. Eh, pero estoy intentando encontrar la planta para Es enseñarla que, claro, porque ese, la ese que, es el problema. Del proyecto original claro, es que no encontré no nada. encontramos. No Claro, está la encontramos planta. del, claro, encontramos esta, o sea, encontraste Esta, que esta, ¿no? es, Perdón. eso es, que esta es la de la primera reforma. La de Bellido, sí, la Sí, primera reforma de Luis de eso Bellido. es. Que se realiza entre 1902 y 1929. Porque el colegio se queda Ujú, pequeño, entonces necesitan ampliar. Y para ujú, ampliarlo lo que hacen es cubrir los patios directamente, configurando el edificio que vemos hoy. Porque en un origen toda ujú, la fachada posterior no existía. Eran solo las ujú, dos salas de los lados. Entonces, ujú. si puedes poner la foto, porfa, de la parte de atrás. Sí, sí. Espera, esa de aquí, ¿no? Esa, sí. Sí, espera. Que aquí vemos Es- cómo los tres arcos centrales son completamente ujú, distintos al resto del edificio, porque ujú, no tienen las ventanas, sobre todo, son distintas. Entonces ahí podemos claro, detectar muy fácil la parte que es de Bellido de la parte original. ujú, ujú. La verdad es que es muy interesante cómo cambia la arquitectura, ¿no? Todos Sí, los que intervienen en su configuración la van dotando de ese carácter respetando, tan... claro, respetando el Sí, estilo, pero generando también unos nuevos sí, ay, modelos, perdón. porque Estoy en una ambulancia aquí ahora mismo. Perdonad, no pasa nada. perdonad. Sí, en esta superposición también está muy bien, ¿no? Saber que hay que respetar. Esto también es un debate que ahora te Sí, preguntaré, ¿no? El de la reconstrucción, reparación, reutilización, ¿no? Todos estos planteamientos de recursos. eso Ahora es. vamos a eso, pero antes, Sí, ahora sí, sí. vamos a Vamos a eso. acabar Pero, con las reformas de la Casa Árabe. bien, entonces estamos con Luis Bellido ya, Sí, en bueno, ¿1920? antes de la reforma de Luis Bellido Sí, se realizan los pabellones que vemos en la sí. entrada, que son en 1896. Eso es. Que hay dos, que eran en un principio, eran la caseta del conserje y del jardinero, que mantenían la Ujú, finca de las escuelas aquí. Que ujú, están hechos bajo proyecto de Rodríguez Ayuso, pero sin ujú. estar él vivo, porque falleció unos años antes. Entonces, Ya. vemos diferencias con el edificio original, porque tiene un tipo de Ujú, ladrillo totalmente distinto, los dibujos de los aparejos son un poco diferentes también, pero bueno, mantiene un poco la sintonía del New Mudéjar. ujú. El estilo, sí. Eso es. Ujú. Entonces, después de esos pabellones vendría la de Luis Bellido, ¿no? Eso es, sí. La intervención de Luis Bellido, que Ujú. hemos enseñado ya la planta bueno, y la parte, digamos, la fachada posterior. Sí. Luego hay Y una segunda reforma entre 1931 y 1933 que lo único que hace es añadir un sótano debajo del edificio para crear un comedor y unas cocinas. Eso es. Y ujú, para que pueda estar iluminado, pues se excava la mitad del edificio y se crea un patio inglés. ujú, ujú. Y luego ya Luego, es... claro, a partir de aquí, pues la guerra civil, posguerra sigue funcionando como el colegio todos estos años, hasta 1971, que las escuelas Aguirre se trasladan a un edificio nuevo en la calle Pío Baroja, muy cerquita de donde está Ujú, ahora, detrás del Retiro,
Y claro, el edificio de las escuelas, ya un poco antiguo, pues queda en desuso. Pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid y claro, no sabe muy bien qué hacer con él. Entonces, claro, pasan los años, el edificio sigue vacío y aquí llega la especulación. Existen proyectos para derribar el edificio y construir viviendas ahí, porque claro, la parcela es muy buena y tiene unas vistas Y tan buenas, madre mía. muy, muy buenas. Para que os hagáis una idea, si los que quizá no seáis de Madrid, no sé si Sí. tengáis un poco, está al lado del Retiro, que es, digamos, el parque, por así decirlo, el principal de la ciudad, ¿no? Entonces, de cualquier cosa que se pueda construir en sus alrededores, claro, tanto las vistas como las comunicaciones, como cualquier cosa, es Sí. espectacular, es inmejorable. Está en pleno centro de la ciudad y, claro, esto es sería una maravilla, ¿no? Bueno, gracias a Dios sigue en pie. Sigue en pie, gracias. Gracias a la insistencia de Fernando Chueca y otro grupo de arquitectos numeroso, pues crea un movimiento para defender este edificio de la Piqueta, que tanto se da en Madrid. Entonces hacen unas jornadas, consiguen crear, o sea, consiguen convencer al Ayuntamiento de Madrid de que no destruya el edificio. Y entre el 98 y el 99 se acomete la tercera reforma, que es la que más impacto ha tenido en el edificio, porque los patios que existían se crea un forjado para hacer 2 plantas y así poder montar allí la Escuela Municipal de Formación. Pero este proyecto tampoco sale adelante. Entonces, entre 2006 y 2008 ya tiene lugar la última reforma, que es un poco sutil, esta es, en la que se cambian los acabados, principalmente para dar un nuevo uso, que es el uso que tiene ahora actual como sede de la Casa Árabe en Madrid. Y podéis ir hoy día a visitarla, porque de verdad que es espectacular. Y aparte, por supuesto, ya os lo contaba Alejandro, ¿no? Al margen de todos los cursos de árabe, de las exposiciones, sabéis que ha estado hasta hace nada Hassan Fati allí, y bueno, ahora de hecho está en la sede de Córdoba, pero bueno, podéis ir a verlo porque está ahí, ¿no? Entonces ahora vamos al meollo de la cuestión también porque digamos que este es el contexto histórico, evolutivo, por así decirlo, de este edificio, ¿no? Pero claro, tú te metes en faena porque, como tú muy bien has dicho, ese máster es práctico y tú te metes en faena práctica dentro de tu trabajo. Cuéntanoslo, Alejandro, ¿cómo haces esto? Porque claro, que además, por ejemplo, no hemos hecho referencia, pero yo creo que ahora sí que deberíamos comentarlo también, ¿no? Esta cuestión práctica también apoyada en esos tratados arquitectónicos donde se habla de el método constructivo, ¿no? Cuéntanos un poquito esto. Pues para intentar analizar la construcción, que yo creo que era algo más del maestro de obras y del albañil poniendo ladrillos uno encima del otro, que no intervenía tanto el arquitecto en estas cosas. Pues intenté analizar y leer y buscar todos los tratados de construcción que había en la época, que tenían disponibles como los manuales de usuarios, ¿no? Para cómo poner, en vez de ver YouTube. En vez del tutorial se leían un... Eso es. Y entonces ahí intenté encontrar y buscar similitudes para ver el tipo de muro, el tipo de ladrillo, cómo se hacían los ladrillos, qué medidas tenían, intentar descubrir qué ladrillo era. Y bueno, las conclusiones a las que llegué es que el edificio se construyó con un muro a tizón, que es el lado corto del ladrillo, puesto de cara, o sea, que es lo que vemos nosotros, eso es, ahí está. El lado corto es el tizón, el lado largo es la soga. Bueno, no sé dónde lo veis mejor. Bueno, aquí. En la página anterior. Ahí está con los sí, es verdad que yo sé, qué tontería. La verdad que soy un poco pava. Lo que pasa es que aún así se lee al revés. O sea, sí, bueno. El tizón y la soga, ¿vale? Eso es. Que también son las medidas que se usaban entonces, que el tizón corresponde a medio pie y la soga es un pie. Entonces un muro de medio pie del que hablamos ahora
viene de aquí, de Tizón. Ujú, ujú. Entonces eso, el muro típico que se hacía aquí en Madrid y en España es el muro a tizón, también se llama la española, ¿no? Que también volvemos a lo mismo, por este movimiento nacionalista que existía por toda Europa, pues en cada sitio tenía su propio tipo de muro. Entonces está el ladrillo, el aparejo inglés, el aparejo holandés, el aparejo belga. Pero bueno, nosotros nos hemos centrado en el aparejo a tizón, que es el que se realiza para hacer la mayoría del muro, ¿no? Pero luego para hacer los diferentes adornos, las impostas, los rondidos y tal, pues existen otro tipo de aparejos, ¿no? Que se pueden combinar, que son el aparejo a soga, esto es, el aparejo de dientes de sierra, que lo que haces es poner un aparejo a tizón y lo giras 45 grados para crear picos en la fachada. Luego el aparejo eso es. El aparejo dentellado, que es ir sacando y metiendo ladrillos para crear volúmenes, ¿no? Y sacar y meter forma. O luego el aparejo a sardinel, que es poner el ladrillo de canto, ya sea bien a soga o a tizón. Estoy aquí. Sí. No sé si lo estáis viendo bien, porque yo lo veo así como un poco extraño desde donde estoy, pero bueno, si lo quieren ver bien, que se compren el libro. Exacto, el libro. Ahí está muy, muy bien reproducido. Con mucho detalle. Exacto. Entonces, digamos que también lo voy a mostrar porque también hemos recogido algunas de las páginas, ¿no? de esos tratados. Lo voy a mostrar para que veáis también un poco esta investigación, Eso digamos, es, sí. ¿no? donde Alejandro acudía, ¿no? A todas Claro, estas estos son pues, constructivos. los manuales de usuario de la época que te dicen eso, cómo se construye un muro, los dinteles, las fábricas, incluso cómo se fabrican, ¿no? Las máquinas que necesitas, las prensas, todo. Y claro, analizando un poco esto, pues... Voy a enseñar esta página porque es que me gusta mucho. Sí, bueno, este libro es una maravilla. Es un libro francés, que es la Terre Cuite. Bueno, mi francés es muy malo, pero bueno. y crea todo un catálogo de aparejos, incluso de edificios enteros, también de secciones, de cómo hacer los muros. Es increíble, es un libro maravilloso, que lo tenéis en digital buscándolo por internet. Exacto, ahí lo tenéis. Y entonces, pues con toda esta información, Alejandro, digamos que tú pones el foco sobre todo en la construcción de la fachada, ¿no? De lo que es, digamos, la envolvente, ¿no? El neomudéjar sobre todo se centra en la fachada, no da una solución para el interior del edificio. Entonces lo que hacían con los edificios es hacer muros de carga, ¿no? Que son estos de ladrillo, y luego forjados apoyados en ello, ya bien de madera o de vigas metálicas. Pero por eso me he centrado sobre todo en la fachada, porque es lo que más importancia daba el neomudéjar. Y bueno, eso, porque analizar todo el edificio, la construcción, es casi una tarea imposible. O sea, que fijaros, porque digo que es un trabajo, bueno, de chinos lo que ha hecho Alejandro, porque por poneros un ejemplo, claro, no voy a enseñarlo todo, pero por poneros un ejemplo, él se va fijando en diferentes puntos de la fachada, como podemos ver aquí, ¿no? Y se va fijando. Un poco como los puntos singulares de la fachada, lo que tiene más gracia, por así decirlo. Exacto. Entonces, fijaros, por ejemplo, ¿no? Él se fija por ejemplo, ¿no? Cuéntanoslo tú, ¿no? Alejandro, por ejemplo, en este quiebro, ¿no? Claro, esto es un quiebro. Sí. Pues claro, ¿cómo se hacía eso? Porque claro, para hacer un muro de ladrillo no es poner un ladrillo sobre otro, hay que seguir unas normas, ¿no? Para que el muro no se caiga. Entonces os las voy a leer porque esto no me acuerdo. Venga, dale. Bueno, para hacer un muro de ladrillo bien hay que utilizar el mayor número de ladrillos entre los posibles. Si hay que utilizar cortados, lo preferible es usar ladrillos terciados o medios siempre que se pueda, como hemos visto antes en el dibujo. Los tendeles, las juntas horizontales, tienen que ser continuos. Las llagas, que son las juntas verticales, tienen que estar desplazadas unas respecto de otras, evitando siempre la continuidad de la junta vertical, y el solape no debe ser menor de 1/4 de la soga. Claro, con esto parece muy fácil hacerlo. Sí, parece muy fácil, pero fijaros lo que... Parece muy fácil, fijaros la foto, ¿no? Esta es la foto, digamos, de la fachada.
Y fijaros a qué conclusión llegamos de cómo se hace eso. Espera, que voy a ir por orden, ¿no? Espérate, por aquí lo primero, ¿no? Eso es, Claro. sí, claro, porque cada hilada es, si fuera un muro liso, pues con 2 hiladas tienes resuelto todo. Cada hilada es cada fila de ladrillos, ¿vale? Sí, Entonces, digamos que esto es una hilada. eso es. Con poner una hilada y la otra contrapeada, ya tienes hecho un muro liso. Ujú. Pero claro, este muro no es liso. Exacto, o Tienes sea, vuelvo a rehundidos, mostrar la foto para que flipéis, porque claro, o sea, fijaros el trabajo. tienes O sea, rehundido, entonces, claro, cada fila de rombos es distinta a la anterior. Entonces hay que hacer un proceso de intentar analizar que las juntas no coincidan, que el solape sea mayor, intentar utilizar el mayor número de ladrillos enteros posible. Claro, esto es prueba y ujú. error todo el rato, entonces no siempre se cumplen, porque es imposible. Y claro, es toda una hipótesis, porque, claro, no he podido hacer una cata en el muro para ver cómo es por dentro. Claro, sí, no te Claro, deja encima, que los de la que casa Dani encima son muy bajos, pero tanto no. nos van a denunciar, te van a denunciar por destrucción del patrimonio. Eso es. Entonces, digamos que en esa hipótesis, ¿no? O sea, digamos que trabajas con estas hipótesis, ¿no? Digamos Sí, de tanto de alzado como de planta. claro, una vez Eh, dibujada toda la fachada, que en ajá. el fondo es la información que tenemos, la fachada, cómo están colocados esos ladrillos que podemos ver y el espesor de ese muro. Porque Ujú, gracias por los huecos de ventana se puede medir el espesor. Entonces, claro, ujú. con esos dos datos, el resto del muro te lo tienes que imaginar. Claro, ¿qué pasa ahí Entonces, dentro, no? claro, ¿qué pasa? Entonces, pues es la conclusión que hemos llegado que veo que es la más lógica, ¿no? Porque por lo que hemos dicho antes, tiene menos número de ladrillos cortados, sin llagas coincidentes, etc, Ujú, etc. ujú. Pero Claro, lo has pasado también, pipa, porque esto es sí, solo un ejemplo, quiero decir, esto es solo uno de los ejemplos de los puntos donde Alejandro pone el foco, porque además luego él hace una restitución a 3D para que se vea que claro, efectivamente, según esa hipótesis, ¿no, Alejandro? sí, O sea, cumple, por así decirlo, o el claro, resultado es muy, muy, muy similar, ¿no? eso es, eso es. Claro, también tuve en cuenta la hipótesis de que como el ladrillo que utiliza, que es un ladrillo prensado, que hay que hacerlo uno a uno no, en un molde, porque claro, no es un ladrillo recto, es un ladrillo que tiene las tablas, los lados planos, Ujú. redondeados, para que la Sí, junta sí. entre ladrillos, Bueno, espera, os voy sí, a enseñar, digamos, en la foto. Yo creo que aquí se ve bien, ¿no? esto Aquí es, se ve. sí. Que gracias a una Ahí. tesis, porque estos ladrillos son de los pabellones, que como hemos dicho antes, que en algunos puntos los aparejos están a 45 grados, por Ujú, abajo podemos ver la tabla de ladrillo y en esa ujú. podemos ver con un zoom muy grande, ahí, La tabla para... entre, Es eso esto. es. Entonces en los bordes, claro, la empresa de ladrillo pone su marca. Claro. Aprovechan. Claro, claro, De hecho, aquí se ve. De hecho, ahí que se son ve. esos. Sí. Y Ahí pudimos está. localizar que los ladrillos del pabellón son de esa marca, de esa empresa. Ujú, De, ujú. no me acuerdo de dónde era. Pues a ver si yo me... A ver... De Valladolid. De Valladolid, sí, aquí está. Claro, pues Sí, sí. sabemos que los ladrillos del pabellón se hicieron en Valladolid y es el modelo España. Como se usaba para hacer un muro a la española, pues modelo Pues España. España, marca España. Haceros una idea, o sea, fijaros, o sea, esto ya os digo que es solamente un ejemplo, ¿no? Digamos que él también va sacando, pues eso, todas las hiladas, Claro. digamos, de ese, ¿no? De Ujú. Alejandro, de todo este proceso, Sí, ¿no? Y las vas desarrollando cada una por una, ¿no? sí. Eso Bueno, y trabajando en esos investigación. dos colores que hay, que Sí, es aquí el, sí. claro, lo que hemos dicho antes, que es el ladrillo este que es prensado, entonces es muy caro. Y como Ujú, suponemos que no había mucho dinero, porque esto en el fondo era una fundación, ujú. pues hemos hecho la hipótesis de que solo el primer ladrillo, el ladrillo que se ve, es el que es prensado y que el resto es un ladrillo de menor calidad, que como no está al exterior, pues puedes permitirte usar un ladrillo un poco más barato. Ujú. Más tosco, ¿no? Ujú, Eso ujú. es.
Bueno, luego también te fijas pues en otros elementos como puede ser, por ejemplo, estos huecos de Claro, fachada o el estos reloj, etcétera, etcétera. que son distintos porque son de una de las reformas, como hemos visto. Exacto, exacto. Vamos, dice, dice que le encanta la estrategia de marketing audio esto, de los ladrillos. Es que es maravillosa. Tengo un huequito, pues pongo mi marca. La Claro, verdad es que es un trabajo, Alejandro, rigurosísimo. Eso, no quiero dejar de enseñar la planimetría general, que es desde donde tú después sacas todas esas eso es. hipótesis, ¿no? Sí. Tú síguenos contando porque es que, claro, es que ir Claro, o sea, de esto a ese detalle. claro, o sea, esto imaginaros que no es fácil ir contando ladrillitos y dibujarlos, claro. ¿Qué hombre, cómo Que hay, hiciste esto? O sea, ¿te subiste, no sé, arriba a la plata y empezaste a contar o cómo hacías esto? pues me tiré una mañana entera dándole vueltas al edificio, haciendo fotos y luego metiendo las fotos en AutoCAD y contando ladrillos uno a uno y más o Madre, menos con madre, alturas, con medidas, pero claro, no cuadraba, había cosas que no cuadraban y que claro. lo idealicé un poco para el dibujo. Claro. Bueno, es que luego en el dibujo caben muchas cosas, caben Eso muchos es, pecados, eso por es. así decirlo, ¿no? La verdad es que es un trabajo, es un libro además al que le tenemos mucho cariño porque además hemos conseguido, pues eso, que podamos hacer estas planimetrías, ¿no? Tan interesantes. Lo más grande es que se podían dentro de las Sí, posibilidades y la verdad es que enhorabuena por tu trabajo, Alejandro, porque es que es increíble. Además, esta cuestión de la conservación del patrimonio, ¿no? En que antes hacías poco alusión sí, en esta cosa, claro, es que es fundamental cuidar el patrimonio arquitectónico que sí. tenemos, ¿no? ¿Cómo ves esta situación tú un poco ahora mismo en Madrid? No te metas si no quieres en muchos charcos, pero ¿cómo ves Bueno, desde esta perspectiva pues ya experto, ¿no? En este tema y ver que bueno, que hay posibilidades también bien de recuperación, bien de transformación, bien de uso, bien de restauración. También has estado en el monasterio de Río Seco, quiere decir que tienes ya, digamos, cierto bagaje en este aspecto. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué podemos hacer? bueno, pues Madrid es una ciudad complicada, la verdad, porque es una de las ciudades que más patrimonio destruye de toda Europa. Entonces, es difícil conservar aquí. Lo tenemos el ejemplo reciente con las cocheras de Cuatro Caminos, que han sido destruidas el mes pasado. Ujú. Pero Sí, sí. bueno, o sea, yo soy de la opinión de que hay que seguir avanzando, pero no a base de destruir edificios antiguos. Que hay edificios que Ujú, no tienen valor, obviamente, pero si puedes mantener, mantén. ujú. Quizá Porque, está la clave, pregunto, quizá la clave esté en el uso que se le pueda dar, pero claro, esto a la vez nos lleva a las licencias, a los claro, cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Puede estar ahí un poco la salvación de sí, algunas piezas. sí, claro, porque en el fondo no puedes convertir cada edificio histórico que veas en un museo, porque Claro. nos saldrían los museos por todas partes. Por las orejas, desde luego. Claro, o sea, quizá hay que Claro, pensar entonces un hay que poco más intentar allá, ¿no? reconvertir, adaptar, modificar lo que sea necesario sin afectar mucho, pero darle Ujú, vida, que en el fondo es el objetivo de un edificio, que tenga vida. ujú, ujú. Sí, y que se use, porque también esto es otra cuestión, ¿no? ¿Cómo afecta el paso del tiempo a una construcción como puede ser, por ejemplo, las escuelas Aguirre, ¿no? Ujú. Eh, y esto hay que conservarlo, quiere decir, si tú un edificio lo dejas abandonado X tiempo, llega un momento en el que la reconstrucción a veces ya es casi inviable, Eso ¿no? es, O sea, que sí, el mantenimiento también, no es solamente darle uso, llegar como salvadores del edificio, no, vamos a salvarlo ya, pero es que igual cuando lleguemos ya no hay tiempo claro, para sí, esto. que es lo que está pasando en muchos edificios de Madrid, que se compran por fondos de inversión, se dejan abandonar para poder Ujú, justificar en el riesgo de derribo, para poder echarlos abajo y construir edificios nuevos. ujú, ujú. Que, Entonces, quizá tendríamos que ponernos de acuerdo, no sé quiénes, no sé, con asociaciones, ¿no? Un poco como Chueca o como lo hizo en su sí, momento. ¿Esto crees que podría funcionar un poco? No sé, pregunto, ¿eh? pues es ¿Cómo lo difícil. ves?
es difícil, porque el dinero no es mucho, pero, Ya, pero ya. bueno, o sea, igual hay que Sí. legislar para que la protección del patrimonio sea algo más importante y no rebajar calificaciones, como se ha hecho en Canalejas, por ejemplo, para vaciar un Ujú, edificio. ujú, ujú, Que ahí sí efectivamente. has mantenido la fachada, pero en el fondo estás creando escaparates, que tampoco es el objetivo. Ujú. Entonces, Sí, es porque como esto es más... hay que encontrar un equilibrio un poco difícil, Ujú. que Sí, necesita muchas pensadas. sí, mucha atención también, quizá, ¿no? Ujú. Por parte de... Y también los arquitectos y las arquitectas que pensemos, también que pensemos en esto, ¿no? Quiero decir que al final arquitectos técnicos, Sí. aparejadores, promotores, gente, no sé, interesada en el arte, con la arquitectura, Ujú. como pensado como monumento y como parte de la historia y del tiempo, ¿no? Al que Eso es. pertenecemos. Y de la ciudad, porque al final estás convirtiendo todas las ciudades en copias. Claro, Cada claro. ciudad tiene su estilo, su personalidad. Si Ujú, destrozas todo el centro de una ciudad, pues al ujú. final da igual ir a una ciudad a otra. Claro, claro. Sí, sí, quizá como decías tú, quizá esta ley, legislar la conservación de alguna manera, Ujú. ¿no? Y proponer también desde los propios colectivos de los arquitectos, que tenemos Sí, también arquitectos, y hablo de en general sí, del mundo de la arquitectos construcción. también, el mundo de la construcción, exacto, y hablo de los arquitectos porque es lo que me toca, pero tú eres, pues eso, arquitecto técnico. Al final, yo creo que entre todos tenemos, si tenemos un poco ese objetivo, quizá, pues no nos llevaríamos esos Claro, sustos, ¿no? De repente que decimos, pero ¿qué ha pasado con este edificio? Que no sé, que era de sí, no sé quién, y de repente hasta la fundación de ese arquitecto tampoco sabía qué ha pasado, ni. Entonces, bueno, pues un poco quizá también ese detector, ¿no? Quizá habría que hacer una catalogación claro. de, no sé Sí, cómo sí, se hace sí. esto, ¿no? Porque Por eso, pues, sin eso. creo que el catálogo de edificios históricos de Madrid lleva sin actualizar años, ¿no? No lo sé Claro. seguro, ¿eh? Pero la guía de arquitectura del COAM se hizo una vez y ahí se quedó. No Ujú, es algo que ujú. se le lleve un seguimiento, no se controla si los edificios protegidos realmente se siguen protegidos o se hacen modificaciones, ¿no? Ujú, Entonces ujú. hay que... Pues, pues es un tema en el que nos tenemos que poner todos y todas las pilas, porque también es lo que tú dices, la destrucción de la historia de la ciudad, en definitiva, también es destruir la ciudad, Claro, y la vida de las personas. Alejandro, nos acercamos ya al final de la sesión, se me van los minutos y yo aquí, no sé si quieres contar alguna cosa más que se nos haya quedado por el camino, o yo creo que lo hemos contado más o menos sí, más o todo. menos hemos Sí, contado todo. ¿verdad? Al final se ha hecho Vale, corto en fenomenal. todos. Sí, sí. ¿Ves cómo aquí si somos todos amigos, esta familia de Sí, sí, asimétricos y sí. asimétricas es maravillosa. Así que, Alejandro, yo no puedo más que darte las gracias por este libro, por este proyecto que tenemos ya en nuestro catálogo y ya perteneces a esta familia asimétrica, ya lo sabes. Volvemos, si te parece, a dar las gracias a Placo Sí, Joven, a Casa Árabe, que seguro creo que estarán por ahí pululando. Vamos a dar las gracias a Julián García Muñoz por ponernos en y a David contacto, por hacer también. esto posible, a David también, eh, Y a y vosotros, por bueno, bueno, supuesto. bueno, a Vamos. nosotros, bueno, a nosotros, porque ya sabéis que estas cosas, pues nos encanta publicar trabajos que nos parecen interesantes, buenos, y en este caso tu trabajo, Alejandro, es rigurosísimo. Os invitamos de verdad a todos y a todas que vayáis a las librerías. Ya sabéis que siempre os lo digo, no hay ninguna sesión que no deje de decirlo. Por favor, id a las librerías, comprad. Ahora se acerca el verano y si ya estáis de vacaciones muchos y muchas, por favor, id a comprar lectura, de cualquier tipo, pero sobre todo arquitectura, y si podéis este libro, que yo sé que lo vais a disfrutar muchísimo. Alejandro, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ver quizás si en septiembre ojalá pudiéramos hacer algo presencial, ojalá, vamos a Sí. intentarlo. Y nada, te mando un abrazo desde aquí. No sé si se me olvida alguien. Yo creo que no, ¿eh? Pero es que No, siempre no. estoy con eso de que se me va a olvidar alguien. No, yo solo quería agradeceros, ¿no? Otra vez más todo lo que habéis hecho y la edición que es maravillosa.
Bueno, pues nosotros ya sabes que felices de tenerte en nuestra familia simétrica y nada, nos vemos es que se me va a cortar esto ya, nos vemos el miércoles que viene, sin falta aquí. Alejandro, te mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos, Otro espero que para muy ti. muy pronto, a ver si podemos Sí, hacer algo presenciales. Ah, sí, ya muy sabía yo bien. que se me olvidaba alguien. Tony Cabré, responsable de la cubierta, gracias siempre por ese trabajazo de diseño que nos haces. Alejandro, un beso enorme, Un gracias a beso. todos y a todas los que estáis ahí y nada, nos vemos el miércoles que viene aquí en el club, ¿vale? Adiós. Gracias, un beso, chao.